¿Qué tal, amigos? Hoy estoy plenamente feliz porque les voy a explicar si es un buen momento ahora para comprar casa. Es una pregunta que me han hecho muchísimo. Marcos, tengo idea de comprar, pero ¿será que es buen momento? ¿Será que las casas van a bajar mucho, van a subir, se van a mantener estables? Hoy les voy a decir exactamente lo que considero, de acuerdo a un estudio bien exhaustivo que he hecho, qué va a suceder con el precio de las casas y si es el momento ideal para que usted pueda comprar. Para los que no me conocen, mi nombre es Marcos Álvarez, soy ingeniero y agente de bienes raíces y este canal se dedica a todo lo que tiene que ver para poder lograr tu libertad financiera, cómo usar las tarjetas de crédito, las maneras de comprar una casa, un carro, en definitiva, todo lo que necesitas saber para poder surgir en este país. Si ya estás suscrito al canal, bienvenido nuevamente de verdad, y si no, te invito a que lo hagas inmediatamente porque te aseguro que te voy a dar mucho valor. Bien, amigos, para que puedan comprender si este es un buen momento para comprar casa, lo más importante, lo que las personas se preguntan, hey, yo quiero esperar a que las casas bajen para comprarla entonces en el momento más bajito y así tenga que dar menos dinero, me alcance y pueda tener una mayor revalorización. Eso es lo que todo el mundo busca. Entonces, ¿qué quiere la persona? Saber exactamente cuánto va a ser el punto más bajo de esa compra de la casa. ¿Y qué sucede? Muchas personas piensan que, por ejemplo, se acuerdan de los precios de las casas de hace 8 o 10 años y costaban, qué sé yo, 40, 50 mil dólares menos y dicen, bueno, yo voy a esperar a que eso suceda porque es que las casas costaban eso antes, están infladas, hay un valor muy alto de la propiedad y yo voy a esperar. Entonces ahora quiero mostrarles para que ustedes vean realmente cuál es el precio de las casas en Estados Unidos, cómo se ha comportado. Por ejemplo, fíjense ustedes acá en esta gráfica donde indica el valor de las casas desde el 1990 hasta nuestra fecha en el 2020. Una casa en el 90 en promedio costaba 120 mil dólares. Ahora mismo el precio anda por el promedio de los 320, 330 mil. Eso es promedio, amigos. En California, en Nueva York, las casas son mucho más costosas. En Alabama son más económicas, pero en media, entre todos los estados, el valor promedio de una casa es este que les muestro acá. Entonces, si se fijan, muchas personas a lo mejor dicen, bueno, yo voy a esperar a que las casas vuelvan a tener el valor que tenían acá en 2008, en 2009, cuando habían caído muchísimo, que era un valor aproximado de 210 mil dólares. Pero señores, si ustedes se ponen a ver la gráfica, desde 1990, ¿cuándo cayeron las casas? Únicamente en medio de la crisis que hubo en el 2008, que fue una crisis brutal, enfocada directamente en los bienes raíces. Muy diferente a lo que está sucediendo ahora, que ya expliqué en videos anteriores. Y ustedes dirán, ¿pero por qué sube el precio de las casas? Porque en la economía todo sube en relación a la inflación. Y una subida normal, sana, viene siendo de un 2 a 3% por año, que es normalmente lo que sube el precio de las casas, al igual que lo que sube su salario. Lo que pasa es que no nos damos cuenta porque estos aumentos anuales, por ejemplo, en su salario pueden aumentarle, qué sé yo, 10 centavos, 20 centavos la hora cada año que pasa. Entonces no nos vamos dando cuenta de realmente cómo fue ese aumento, pero lo hay. Y aquí lo podemos ver también en el ingreso medio familiar que hay en los Estados Unidos. Entiéndase que ingreso medio familiar es la cantidad de dinero que gana la familia. Entonces el ingreso medio familiar suyo, por ejemplo, sería el suyo y el de su esposa. La suma de ambos daría ese ingreso familiar. Si está solo, pues sería solamente el suyo. Entonces aquí vemos cómo ese ingreso familiar desde el 1990, donde era aproximadamente 30 mil dólares, ha cambiado y ahora mismo anda por los 53 mil dólares. Ese es el medio. Habrán personas que ganan mucho menos, otros que ganan mucho más. Entonces, a medida que ese salario va aumentando, que la inflación va aumentando, el precio de todos los productos va a ir aumentando, incluyendo los bienes raíces y las casas. Entonces, no se imaginen ustedes que el precio de las casas va a volver a ser el que era en el 2008 o en el 2015. Es decir, es muy difícil que las casas puedan bajar tanto de precio porque van en base a la inflación anual de un país y el salario del mismo. Bien, amigo, ahora quiero que analicemos muy bien esta gráfica porque es una de las partes más importantes del video, así que presten mucha atención para que ya de una vez por todas puedan comprender un poco mejor cómo funciona el precio de las casas. Volvemos acá entonces al precio de las casas desde 1990. Si nos damos cuenta, había un comportamiento lineal, es decir, las casas estaban subiendo de precio de forma natural, lineal, con la misma cantidad de aumentos cada año. Luego, en el 2005, aproximadamente 2006, hubo otro comportamiento ya no tan lineal, pero si se fijan,
este hubiera sido el comportamiento si no hubiera sucedido la crisis. Entonces las personas se imaginan que la burbuja es todo esto, es decir, que el precio de las casas está súper inflado por todo este monto que aumentó y no es así. La burbuja se generó exactamente aquí, es este pedacito que vemos acá que está por encima de la línea de los precios. Luego, después del 2008, empezó a caer de alguna forma para equiparar esa subida tan alta que había tenido. Bajó hasta que volvió a la normalidad en forma lineal. Es decir, si se fijan a largo plazo, amigos míos, ¿qué es lo importante que comprendan? Los precios de las casas suben. Muy relacionado también, como les expliqué, con el valor del salario o lo que las personas ganan año tras año mostrado en la gráfica de abajo. Y por eso es tan buena inversión para muchas personas, porque compran la casa económica y luego, a medida que pasan los años, esa casa va teniendo un mayor valor. Por ejemplo, una persona que haya comprado esa casa, vamos a decir en el 2000, con un precio medio de $160,000, ahora mismo la casa le costaría $320,000. Es decir, que si la vende hubiera ganado el doble de lo que le costó la propiedad. Muy diferente a una persona que está pagando la renta, que al final de esos años no va a tener ni casa y va a haber perdido todo ese dinero en renta. No voy a decir que botó el dinero en la renta porque usted está pagando por un servicio, no lo está botando. Sin embargo, es mucho más conveniente hacer la compra de la casa porque es un inmueble que al final del día va a ser suyo, le va a generar ingresos o al menos va a hacer que no tenga que pagar una renta, es decir, gastar más dinero. Aquí se lo mostré desde 1990 para hacer un poco más sencilla la comparación. Sin embargo, aquí pueden ver una gráfica más antigua desde 1963, donde el valor de las casas era aproximadamente unos $25,000. Fíjense cómo ha ido subiendo a lo largo del tiempo. Y si se quieren ir más atrás todavía, porque me encanta investigar, aquí les quiero mostrar un periódico o una revista de la época donde muestran, por ejemplo, lo que costaba un auto por allá por los 1920, 1925, aproximadamente $395. También podemos ver una casa. Vemos que este plan de casa de pago de 5 a 15 años costaba un total de $1,529. Es decir, con esa cantidad de dinero usted podía comprar una casa en ese momento. Y usted dirá, ojalá estuviéramos en esa época para poder comprar un montón de casas. Y no era así. Aquí les muestro una foto, por ejemplo, de los albañiles de la época, las personas que trabajan en construcción, que ganaban aproximadamente 67 centavos por hora. Y si acercamos mucho más la foto, nos damos cuenta que ya en aquel entonces las personas hacían esta señal de me gusta. Por eso quiero recordarte que le des me gusta a este video si te ha gustado lo que has visto, si te parece interesante y un poco entretenida esta información, y por supuesto que te suscribas a este canal. Y si ya lo hiciste, pues Betty Poo te manda muchísimas gracias, que por cierto la presento hoy porque era uno de los dibujos animados de esa época, de más o menos los 1920 a los 1930, y se caracterizó por generar mucha polémica por la forma sexy en que dibujaron a este dibujo animado. De hecho, era una moda en ese momento que se llamaba flapper, donde las mujeres lucían este tipo de prendas muy corticas para la fecha. Así que hasta ahora podemos sacar como conclusión que a medida que pasan los años, los precios de las casas, los salarios y todos los productos van subiendo en torno a la inflación y aparentemente las minifaldas pues se van haciendo más pequeñas. Bien, Marco, hemos hablado del pasado, mucha historia, pero no me has contado aún si es buen momento para comprar una casa ahora mismo o qué va a suceder con los precios de las mismas. Para eso viene esta parte del video donde lo explico a detalle, así que presten mucha atención porque es importantísimo. Voy a hacer una comparación para que ustedes puedan entender si realmente estamos en un momento apropiado para comprar. Si se fijan acá en esta gráfica, muestra el aumento en porcentaje que los inmuebles han tenido. Por ejemplo, no se vayan a enredar, que es bien sencillo. Si se fijan acá, a medida, después del 2015, las casas tuvieron un aumento del 5% por año medio y se estuvo manteniendo bastante fijo. Fíjense, siempre estuvo, ese fue el ingreso promedio que una casa aumentó año tras año, 5%, 5%, aquí bajó un poquito, por aquí bajó más o menos a un 4,5%, es decir, es una revalorización alta. Se estima que para el 2021 esa revalorización baje de 5% a menos 1,3%. ¿Qué significa eso? Que en 2021 la casa no va a aumentar de precio, sino que más bien va a bajar de precio. Ojo, esto es una estimación, aproximadamente en 1,3%. ¿Qué significa esto en números? Vamos a dar un valor más alto, vamos a ser más negativos para que se vea mejor la diferencia. Digamos que en vez de
bajar 1,3, baja el 3%. Por ejemplo, una casa que cuesta $300,000, si ustedes le bajan el 3%, la casa va a bajar a un precio de $291,000. Es decir, va a bajar solamente $9,000 con ese 3%. Y es lo que me refería antes. Muchas personas se están imaginando que las casas van a bajar 50, 60, $70,000 y ahí es donde quieren comprar. Y muy difícilmente esto va a suceder. Fíjense que estoy estimando un precio del doble de lo que estima esta empresa que es muy reconocida con los datos que tiene, para que ustedes se hagan una idea mejor, diciendo que las casas van a bajar un 3% en el 2021. Vamos ahora a mostrarles una cosa muy interesante y sumamente importante para que comprendan un poco mejor. Digamos entonces, por ejemplo, que ustedes compran una casa el día de hoy en $300,000, que es el valor que ponemos acá, a 30 años con una tasa de interés del 3,5%. ¿Qué sucede? Esto genera que usted pague una cuota al banco de $1,337, que incluyen principal e intereses. A eso hay que sumarle los impuestos y los otros gastos de una propiedad, que en total dan este valor que está aquí de aproximadamente $1,800, es decir, $1,793 mensuales. Va usted a tener que pagar si compra una casa de $300,000 con una tasa de interés del 3,5%. ¿Cuánto paga usted de intereses en total? Es decir, en los 30 años, ¿cuánto usted tiene que pagar de intereses al banco? Un total de $181,000. Vamos a decir, por otro lado, que usted prefirió esperar al 2021 y digamos que esa casa, en vez de comprarla en $300,000, la compró en $290,000. Es decir, $10,000 menos de un 3%, que es lo que hablamos ahora. Pero vamos a decir que en ese año la tasa de interés ya no es el 3,5%, sino que subió un 0,5% más, es decir, que ahora es del 4%. Que eso es muy probable y se lo voy a explicar más adelante. ¿Qué consecuencia trae eso? Eso trae como consecuencia que la cuota del banco suba, es decir, el total que vamos a pagar mes a mes ahora va a ser 1,824 y el total que vamos a pagar en intereses por esa casa en esos 30 años de $204,000. Para que entiendan mejor, les he preparado una pequeña tabla donde indico los dos ejemplos. El primer ejemplo, la casa de $300,000 con un 3,5% de interés genera un pago de casi $1,800, $1,793. Y tengo que pagar en intereses $181,000 en el año. Ahora bien, en el segundo ejemplo, compramos la casa esperando que bajara de precio, la conseguimos en $290. Pero la tasa de interés subió un poquito, subió 0,5% y ahora está en 4%. Eso hizo que el precio mensual que debemos pagar por esa casa subió de 1,793 a 1,824. Es decir, no es mucho, pero subió. Por otro lado, la cantidad de intereses que vamos a pagar por esos 30 años va a ser de $204,000, es decir, casi $23,000 más que en el caso anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces influye mucho más la tasa de interés que podamos conseguir que el precio que la casa tenga. Obviamente, si las casas bajan una barbaridad, sí va a afectar, pero como les mostré, eso es difícil que suceda. Vamos a analizar otra cosa. Muchos me van a decir, no, pero es que es una estupidez hacer un crédito con el banco porque vamos a estar pagando, imagínense ustedes, $181,000 o $200,000 de intereses al banco. Y eso no debería ser. Sí, pero si tú no lo haces, vas a terminar pagando entonces aproximadamente $540,000 en renta. ¿Y qué va a pasar al final de esa cantidad de años? Que no vas a tener nada. Sin embargo, si decidiste hacer la compra de la casa, vas a ser dueño de un inmueble que tiene un valor mucho más alto de lo que te costó en el momento que lo compraste. Entonces, siempre va a ser negocio comprar una casa versus estar alquilado. Ese cálculo de esos $540,000 se calculó en base a una renta de $1,500 fija por 12 meses por 30 años, que es otra cosa que ustedes tienen que tener en cuenta. La renta, esto es importantísimo, la renta también sube de acuerdo a la inflación y al salario. Es decir, que esa renta no se va a mantener en $1,500 desde que empieza hasta que terminen los 30 años. Va a ir subiendo. O sea que va a ser mucho más dinero de $540,000. ¿Qué pasa con el pago mensual de su casa? Ese no sube porque usted le da una tasa de interés fija que hace que siempre tenga que pagar el mismo dinero. Por eso es tan importante estudiar y tener todos estos conocimientos. Para eso yo he hecho un curso para primeros compradores de casa, es decir, esa persona que le interesaría comprar una casa y quiere saber cómo es el proceso porque no tiene ni idea y quiere ahorrarse dinero. Para eso
he hecho un curso que está acá, lo pueden adquirir aquí, cuesta $127, pero ahora mismo está en oferta por $67. Ese curso incluye toda la información que ustedes necesitan para saber cuánto dinero tienen que tener, cuánto deben ganar, cuánto le va a prestar el banco, de qué manera pueden obtener ayudas de los bancos, de las constructoras, del gobierno para el inicial, el enganche, es decir, todo lo que la persona tiene que saber para poder hacer una compra inteligente. Lo van a poder adquirir ahí, va a estar a ese precio hasta finales de este mes. Ahora les quiero hablar de otros beneficios que tiene comprar la casa en estos momentos que estamos viviendo. Pero antes, si te ha gustado lo que has visto, ayúdame. Ayúdame con un like, comparte esta información con otra persona que crees que le puede importar. Y si no perteneces a esta comunidad todavía, te invito a que te suscribas a la comunidad latina donde hablamos de inversiones, bienes raíces y todo lo que tiene que ver con la libertad financiera más grande que hay ahora mismo en Estados Unidos. Bien, para continuar te comento que las constructoras, es decir, esas empresas que se dedican a construir casas nuevas para venderlas, ahora mismo están dando una serie de incentivos a las personas para que compren su casa. ¿Cuáles son esos incentivos? Que los costos de cierre los reducen muchísimo, en algunas ocasiones hasta cero. Y bueno, parte de mi trabajo es ese, conseguir esas propiedades, ayudarlos para que no tengan que pagar tanto dinero en costos de cierre. Básicamente tendrían que tener lo que es el enganche o la inicial. Eso se está dando ahora mismo un poco más por la situación que vivimos. Ellos están dando ese beneficio adicional para que las personas puedan adquirir su propiedad. Otra ventaja, todas esas personas que tienen un crédito hipotecario que es respaldado por el gobierno, por una empresa federal o un banco privado que va de acuerdo a los reglamentos federales, ahora mismo tienen la posibilidad, por ejemplo, en esta situación que vivimos, de retrasar sus pagos de hipoteca durante 6 meses y eso se le va a poner al final de la deuda total que tiene. Y esto ayuda muchísimo. Diferente a la persona que está alquilada que tiene que pagar su renta y es mucho más difícil negociar con el dueño de la propiedad. ¿Por qué? Porque el dueño de la propiedad de alguna forma es él el que tiene la decisión y es su casa. Sin embargo, los créditos que están respaldados por el gobierno tienen una serie de beneficios para ayudar un poco a las personas en estas crisis, en estos problemas tan graves. ¿Por qué? Porque el gobierno es bueno, porque los bancos son buenos. No, no son ni buenos ni malos. Lo hacen porque al gobierno ni a los bancos le conviene que haya otra crisis como la que hubo. Y al banco no le conviene, amigo mío, quiero que se entienda eso, al banco no le conviene quitarte la casa. No le conviene porque el banco lo que quiere es que tú sigas haciendo tus pagos mes a mes para él recibir su dinero de intereses. Y al final es una relación donde todos ganan. El banco gana sus intereses por el pago que tú haces y tú ganas una propiedad que al final de los años va a ser tuya y te va a permitir no pagar más dinero de renta. Otra pregunta muy común, ¿cuál es la mejor propiedad para comprar? Ahora mismo mi recomendación es tratar de enfocarse en las casas, en la single family home, no en los apartamentos pequeños o condominios. ¿Por qué? Porque muchas personas, dada la circunstancia que vivimos, ahora prefieren comprar una casa, por ejemplo, que tenga patio, que tenga piscina o que tenga algo en lo cual puedan divertirse en caso tal de que suceda algo como lo que sucedió, que tengan que estar encerrados en su casa. Anteriormente, todas las personas iban a trabajar y no compartían mucho tiempo dentro de su propiedad, así que no les importaba mucho. Pero ahora valoran mucho más el espacio donde van a vivir porque saben que podría suceder algo como lo que ya pasó y es muy estresante para muchas personas vivir en 4 paredes por tanto tiempo. Sin embargo, la casa ofrece algunos beneficios como un patio, una piscina, es decir, hay más maneras de esparcirse en una propiedad. Y esto se está viendo porque muchísimas personas están comprando ahora mismo casas. De hecho, si usted está en ese proceso, estoy seguro que ha visto las listas de las casas listadas en Zillow o en Realtor.com y se dan cuenta que al otro día o a los 2 días están en pending. Pending significa que ya están en proceso de compra por otra persona. Es decir, que sí se está comprando y muy rápido. Amigos, estoy muy contento de haber hecho este video. La verdad me divertí mucho investigando toda esta información que les he dado. No me queda más que darle las gracias por haber llegado hasta acá y como les dije, todas aquellas personas que tienen la intención de comprar una casa, quieren saber cómo hacerlo, los invito a hacer mi curso para primeros compradores de casa en Estados Unidos, donde explico de la A a la Z todo lo que tienen que saber para poder comprar una casa ahorrando mucho dinero, todas esas ayudas que pudieran obtener del banco, del gobierno o de entidades federales. Todo está en ese curso que les aseguro les va a ahorrar miles de dólares. También lo van a poder encontrar en la descripción del video o en el comentario principal. Dios los bendiga y nos vemos en un próximo capítulo.